Estudiantes del curso de Cultura Política, en esta oportunidad vamos a realizar una breve explicación de la lectura que corresponde a la fase en la cual nos encontramos. Para eso debemos remitirnos al campus donde vamos a ingresar a el entorno de aprendizaje en el foro de discusión, unidad 2, fase 3, denominada comprensión, donde en la apertura del foro les he dejado las indicaciones que se deben tener en cuenta para desarrollar la actividad que nos corresponde en esta fase. Van a encontrar la puntuación de la calificación máxima que corresponde a 175 puntos y el plazo en el que deben realizar la actividad, que va desde el 27 de mayo hasta el 7 de julio del 2020, según lo acordado en la agenda de curso, que también la tienen en el campus. Así vamos a encontrar en el primer punto que para desarrollar la actividad debemos realizar la lectura denominada Cultura Política, el Estado del Arte Contemporáneo, y para poder realizar la lectura vamos a dar clic en el enlace que nos va a remitir directamente al repositorio documental donde vamos a encontrar la lectura que debemos realizar. Cultura Política del Estado del Arte Contemporáneo. De esa manera entonces es una lectura corta donde podemos verificar algunos aspectos y algunas teorías acerca de la cultura política. En la introducción van a encontrar dividido la lectura en varias partes. Tenemos una primera parte donde se realiza una revisión a la corriente inicial del estudio de la cultura política que fue iniciada por el autor Almond y Verba y continuada por la corriente de la política comparada, que también se va a desarrollar a lo largo de la lectura. Tenemos una segunda parte que corresponde a una revisión de la contraparte conceptual y se va a realizar una crítica desde la sociología interpretativa, es decir, se va a mirar otra teoría que contrasta con la primera, que es la política comparada. Y finalmente vamos a encontrar un enfoque de la cultura política como un intento de reconciliación entre los dos enfoques que se mencionaron anteriormente. De esta manera también vamos a encontrar el estado del arte de la cultura política, determinando el estado del arte como aquellas investigaciones que se han realizado o algunos artículos o análisis también que se han realizado respecto de un tema específico, que para esta oportunidad es el tema de la cultura política. Así vamos a encontrar el libro de Cultura Cívica, que fue escrito por Almond y Verba en 1963, donde nos indica las escuelas dominantes de la ciencia política, donde se realiza el análisis del comportamiento político de grandes núcleos de la población, atendiendo a las técnicas de investigación cuantitativas. Se realizan, de acuerdo a esas teorías y a esos postulados, se realizaron cuestionamientos por diferentes sociólogos y antropólogos que retomaron el estudio de la cultura política dentro del tema de los valores e instituciones de la cultura en general. Para eso vamos a encontrar dos enfoques, que es el interpretativo y el comparatista. Así vamos entonces a entrar en materia con el texto Una mirada desde Almond y Verba. Nos presenta enfoques donde nos indica que esta primera teoría está catalogada como clásica e influyente en el tratamiento de la cultura política. Consistió en el estudio sobre actitudes que se verificaban de la población hacia los sistemas políticos de los que tenían en el determinado país donde se encontraran. Para esto se realizó un aspecto investigativo y un análisis donde se determinó seleccionar algunos países para poder realizar la investigación. En ese sentido, se tomaron 1000 habitantes de cada uno de estos países, que fueron Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia y México, para poder aplicar un cuestionario donde determinara aspectos de cultura política. Dentro de esos aspectos calificaban tres ítems como tal, desde la parte cognoscitiva, afectiva y evaluativa. La primera pregunta o el primer cuestionamiento que tenía esa investigación de la parte cognoscitiva hacía referencia hacia el conocimiento que tenían las personas encuestadas sobre su sistema político, pasando por un cuestionamiento de tipo afectivo que referenciaba la identificación que tenía el individuo con su sistema político y terminando con una valoración evaluativa sobre el sistema político que tenían estas personas que fueron encuestadas. De ahí pasamos al enfoque que pretendía establecer una imagen como objetivo de la democracia.
teniendo en cuenta que la guía de estudio de Altman fue buscar en qué medida la cultura política posibilitaba el desarrollo de la democracia en un país. Altman nos hablaba de 3 aspectos o 3 tipos de cultura. Nos hablaba de cultura parroquial, cultura súbdito y cultura participativa, determinando por cultura cívica como aquella que exige la participación activa en un sistema político. Y pasa a especificar contenidos dando una definición de cultura política consistente en la particular distribución de las pautas de orientación que se tenía hacia los objetos políticos entre los miembros de dicha nación. Y hablaba de 2 corrientes, una behaviorista y una corriente sociológica. Vamos a tener entonces un comparativo entre estas 2 corrientes, la behaviorista y la sociológica. Para eso entonces vamos a revisar este archivo donde se ha determinado realizar la comparación. Entonces tenemos la corriente behaviorista y la corriente interpretativa, donde vamos a retomar aspectos como las características de cada una de las corrientes. Tenemos la corriente behaviorista, que tenía aspiraciones científicas libres de valores, tenía tendencias expansionistas y dentro de la investigación de cultura política propendía por el uso de una metodología de apoyo de la subjetividad. El resultado de la base de datos que se obtuvo con la investigación que realizaron y el análisis del cuestionamiento que arrojó las preguntas que le hicieron a los 1000 habitantes de cada uno de los países de los que hablamos anteriormente fue ampliamente cuestionada por la corriente interpretativa. De esta manera se motivó el desarrollo teórico sobre la cultura política desde un ámbito, desde un enfoque de la sociología interpretativa, teniendo en cuenta que la corriente behaviorista atiende el comportamiento de individuos frente a una estructura y un proceso político. Ya desde el aspecto de la investigación, en la corriente behaviorista vemos los resultados de la investigación son susceptibles de comparación. Es decir, que desde este punto la corriente behaviorista propende o se caracteriza por tener un enfoque netamente comparativista, ¿sí? Ejemplo, lo que realizaban era comparar la cultura política o sus regímenes políticos de las diferentes naciones en las que estaban realizando precisamente la comparación. Y por su parte tenemos la corriente interpretativa, que en la investigación tenemos que los mismos resultados que arrojaba la investigación no eran susceptibles de comparación, dada la profundidad o detalle que se podían llegar. Entonces vamos a ver que la comparación realizada en la corriente interpretativa no hacía referencia a la misma comparación que realizaba la corriente behaviorista en términos de números, en términos cuantitativos, sino que ya propendía más por los significados, los símbolos y los códigos de acción social, es decir, por un enfoque cualitativo, donde no era posible comparar en términos de números porque precisamente no era el objetivo de esta corriente. Adicional a eso, entonces vamos a ver el concepto de sociedad que se tenía en cada una de las corrientes, entendiendo que la corriente behaviorista tenía un concepto de sociedad donde podía presentarse como un sistema que tenía funciones y era conformado o formado por la suma de individuos que estaban en continua relación dentro de esa sociedad. Y por su parte tenemos en la corriente interpretativa que la sociedad no es la suma de unos individuos que conforman esa comunidad, sino que hace referencia a la sociedad como las relaciones invisibles que cada uno de los individuos establece entre sí y que se desarrollan a lo largo del tiempo en que van conformando estructuras e instituciones, lo que le va a dar un sentido de significado a la acción social. Por su parte, la corriente behaviorista, en cuanto a la cultura política, sirvió como medio para mejorar las reglas de funcionamiento del sistema, porque se verificaba la participación individual entre los miembros que se tenían del sistema. Y en la parte de la corriente interpretativa, tenemos que la cultura política no la tomaban como un aspecto diferente de la cultura general, sino que la cultura política era parte integral y parte importante de lo que es la cultura general, lo que generaba a su vez críticas fuertes sobre la percepción de sociedad que tenía la corriente behaviorista. De esas 2 corrientes podemos obtener un concepto donde nos indica que la cultura política ha sido útil y los estudios que se han realizado en la cultura política han sido útiles para poder entender las actitudes de las personas hacia el sistema político que tienen en su país, sobre la percepción que tienen de su sistema político, de sus regímenes políticos,
qué saben, cómo se identifican y cómo lo evalúan. Esa ha sido la importancia que se tiene de la investigación sobre la cultura política que se ha realizado a lo largo de la historia. La lectura también nos muestra dos textos, uno de John Gibbons, de la política contemporánea, de la cultura de la política contemporánea en 1989, y tenemos otro texto de Larry Diamond, donde nos habla de la cultura política y la democracia en las diferentes ciudades. Y tenemos que estos dos textos y estos dos autores se identifican con una política comparada, es decir, una política comparativista teniendo en cuenta ese enfoque. Por lo cual John conoce el estudio del cambio de las políticas sociedades postindustriales a partir de la posmodernidad y es fundamentada, como ya lo habíamos indicado, en una tradición de cultura comparatista. Y por su parte tenemos el texto de Larry, donde nos ofrece una visión del desarrollo de la cultura política en el mundo subdesarrollado y le da una perspectiva también de política comparada, pero este autor lo que hace es incluir aspectos que considera importantes en el ámbito cultural, también como la religión. Y nos da también un nuevo enfoque que de manera integral nos indica es que los estudios de injerencia estadística sobre los cambios de los valores que tiene la sociedad contemporánea. Es decir, ya no vamos a ver solamente datos cuantitativos y cualitativos, sino que también vamos a ver todos los cambios que han tenido estos individuos y que a su vez se reflejan en las estadísticas sobre los valores de la sociedad contemporánea. ¿Cuál fue su característica? Se caracterizaban por el alcance del programa de la investigación y por la gran cantidad de datos que manejaban. Esa era la gran característica o la principal característica, que eran todos los datos que arrojaba este nuevo enfoque. Y verificamos la superación de la fase de recopilación de los datos gruesos y superficiales, porque ya estamos en un ámbito donde la investigación se realiza de manera más cualitativa, teniendo más en cuenta la parte subjetiva o la parte de percepción del individuo, y de esta manera obteníamos datos de las poblaciones con un mayor número de individuos. De otra parte, vamos a tener ya en contraposición al enfoque que estábamos hablando, vamos a ver entonces la política o el enfoque interpretativo, que es una propuesta que se hace desde la sociología. Tenemos entonces una teoría de elección racional, que esta corriente asume que los individuos toman sus decisiones en forma racional, incluidas todas las elecciones que se realizan en el mundo político. Aquí vamos a encontrar a tres autores, que son Gordon en 1994, James Buchanan, que tiene toda la visión o sus estudios los enfocas desde una parte de la economía, y tenemos a Anthony Downs, donde el enfoque también hace referencia hacia la sociología y la política sobre la cultura política como tal. Ellos tienen un argumento central y es realizar un análisis del mercado que debería estar basado en el individuo como aquel individuo racional que persigue sus intereses y los elige de acuerdo a ese mismo raciocinio que tiene como individuo. Esta teoría tiene utilidad en los significados de lo político, puesto que es poco factible, indicaban los autores, que un individuo actúe frente al mundo político solamente basado en un cálculo racional individual. Sin embargo, este postulado tiene algunas excepciones, como lo es el sufragio, porque el sufragio es el ejercicio de la democracia de poder elegir dentro de un régimen político, dentro de un panorama político, a nuestros representantes. Y esa elección es individual. Entonces tenemos también que la teoría y el impacto del mercado que proponían estos tres autores se considera en lo político como un bien público, donde consideraban a la parte política como un bien público, es decir, un bien al que todas las personas tenemos acceso, que es susceptible de ser intercambiado en términos de mercado y que los individuos pueden elegir determinada oferta política que deseen y lo hacen en principio eligiendo el mejor mercado que consideren como individuo. Eso hace que el individuo sea un individuo calculador según los autores. Y finalmente tenemos una propuesta que es la propuesta de la cultura política en la investigación interpretativa. Vamos a tener una corriente del interaccionismo simbólico con una vertiente de la fenomenología, que según la corriente dentro de la investigación de la cultura política, el rasgo que define la interpretación es un concepto de cultura política como significado de la vida política como tal. Entonces ahí vamos a ver que mientras la corriente behaviorista recurre a un criterio de verificación de las teorías, la corriente interpretativa, que es